y aquí border 9 imágenes. Aqua Blue. Hop, voy a intentar ir rápido. Aqua Blue, qui a dicho Aqua Blue BG Ribbon. Ok. Y yo lo tengo en un estado y el modo 9 imágenes es esto y esto. Ok. Ok. Hop, yo guardo, yo vuelvo a entrar para no tener el problema que hemos tenido. Alors, vamos a ver entonces, el ActivePaint. Aquí solamente lo pongo en blanco, no más. Y lo que me interesa más son los borders. ¿Ok? Entonces, aquí le vamos a poner un transparente. ¿Ok? De manera que sea bien transparente. El color del cuadro, guardamos el color contextual que ha sido creado. Y aquí también le ponemos una que se llama separador. Entonces, hop. Separador. Ok. Y para terminar, yo le voy a meter solamente un estado. Y dentro de la repetición del modo 9 imagen, aquí le pongo un 0, aquí le pongo un 0, estirado, y aquí le pongo un 0, y aquí un 2. Pardon. Ok. Entonces, claro que son muchísimas capacidades de la interfaz. Alors, esto me falta los liberados de los agrupamientos. Alors, aquí vamos a también ponerlo en 3. Center, y la fuente le vamos a poner un gris. Y el cuadro, entonces como lo podrán ver, hay realmente muchísimos parámetros que poco a poco van a conocer. Aquí le pongo transparente para que no se vea nada, y acá le voy a dar, yo había elegido este yo, sí, entonces este está bien. Hop. Ok, entonces ya se ve mucho más bonito. Ok, ahora vamos a crear un primer botón. Ahora vamos a empezar a llenar nuestra información, nuestro ribbon. Ahora vamos a crear un primer botón y lo pongo dentro, como lo pueden ver, automáticamente me agranda mi ribbon. Ok, a ese botón, le vamos a dar dimensiones de 80 por 80. Ya, pues está puesto. Ok, y vamos a darle una posición de 5 por 69. Oh, es mi ribbon que está mal puesto. Ok, ya aquí está bien. Ok, perfecto. A ese botón que vamos a llamar botón añadir, directamente le vamos a poner el caption añadir. Ok,
le vamos a poner una imagen de fondo que vamos a recuperar que se llama plus. Igual es una imagen 5 estados. Entonces aprovechamos de los estados. Y también vamos a coger una imagen de fondo para el botón que se llama Aqua Blue BTN ST. Y en este caso tenemos también 5 estados. Yo valido y las etapas de la animación. Ok, entonces lo voy a estirar wide. Ya. Ok, alors, para seguir con nuestro botón, para hacer este bonito botón, vamos a cambiar un poquito las características del estilo. Entonces, primero el nivelado. Alors, caption. Estoy mirando el nivelado. Vamos a poner aquí un trebuchet y la posición es importante. Vamos a poner abajo, que en inglés debe ser botón. Ok, muy bien. Y directamente le pongo un blanco y a ver si le pongo un gras o no. Perdón, no era el shadow color. Eso no es importante, me equivoqué. Era el font color. Ok. Añadir. Ok, ya tenemos un botón bonito. Entonces, a partir de este momento, vamos a hacer copiar, pegar. Entonces, hop. Vamos a crear acá este. Vamos a crear otro acá. Vamos a crear uno acá. Entonces, automáticamente yo hago más grande. Vamos a crear otro acá. Ok, muy bien. Vamos a poner el que se llama editar. 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 Vamos a buscar una imagen que se llama IOS 12426, que es esta que hemos hecho. Ok, perfecto. Y la posición es 96-69 para tenerlo bien bonito. Alors, 96 por 69. Ok, vamos a hacer un poquito más con hop, acá. Este va a ser el de suprimir. Entonces ya no tenemos que volver a hacer el botón, solamente cambiar su imagen. Entonces esa es de suprimir. Perfecto. La posición la verificamos, debe ser 186. Ok, todo se reajusta. Ok. Aquí vamos a poner alquiler. Vamos a buscar un botón que se llama 1375. Perfecto. Que debe estar en la posición 276 por 69. ¿Okay? Y acá el de retorno. Retorno. Alors, claro, como ya hemos definido bien el estilo y hemos hecho un copiar-pegar, habríamos también podido perfectamente
hacer las cosas de otra manera. Les voy a mostrar un segundo. 1370. Ok. Debe tener una posición de 366 por 69. Excelente. Ok. Aquí lo que habíamos podido hacer sobre el primer botón es, a lo menos sobre los estilos, es añadir el estilo a botones al sistema. ¿Ok? Esto me permitiría hacer lo siguiente. Yo tomo un botón. El botón, yo voy directamente aquí, Choose Style, botones, toc. Yo pongo un 80 por 80. 80 por 80 y tengo un botón con el estilo que ya he creado. Ahora, claro, después me toca cambiar el caption, me toca cambiar eventualmente la imagen por defecto, pero directamente ya estamos creando un botón bonito que podamos incluir en cualquier lugar. ¿Ok? Entonces, vamos a avanzar mucho sobre muchas cosas, pero la idea era también demostrarle un poquito la potencia de la herramienta al nivel de la parte diseño como tal, de manera a tener interfaces que sean muy modernas y muy eficaz sobre todo. Entonces, acá vamos a añadir un campo up, búsqueda, up, igual, que sea bien bonito. Y aquí vamos a añadir, no, un último botoncito, up, que vamos a estirar el ribbons a la derecha. Alors, este le vamos a dar una dimensión de 29 por 39. 29 por 39. Y le vamos a poner una imagen de fondo que va a ser esta imagen. Ahora, claro, lo que hemos hecho un momento lo vamos a utilizar. Choose Style. Pardon, claro, me tomo la otra y lo que yo quería es esta. Y yo dejo solamente un estado acá. Hay que tener cuidado con los estados. Claro que cuando creamos imágenes 5 estados es bueno de poner la cosa que corresponde en el frente. Ok, toc. Ya. Entonces ya tenemos una interfaz bonita que podemos empezar a lanzar. Wow. Que tiene una pinta bien bonita. Que se estira a la derecha. Y que permite por el momento, cuando yo paso mi ratón, toc, añadir, editar, clientes, no tengo nada, claro, agenda tampoco, pero ya tenemos una primera parte que está bien linda, y claro que podríamos seguir trabajando un poquito, pero pues ya tienen una idea de lo que podemos hacer con esta parte de esto. Un manual en español con estas utilidades sería fabuloso, claro. Claro, es cierto que en esto yo aprovecho pues también de los consejos de los diseñadores gráficos que tenemos tanto en Francia como aquí en Colombia. Es cierto que hay que tener un poquito de gusto, pero también es cierto que cuando uno sabe un poquito cómo trabajar o buscar un poquito cómo trabajar con los estilos, podemos realmente hacer algo espectacular. ¿Ok? Entonces, vamos, esta base se las voy a dar después, entonces la podrán mirar, remirar, podrán volver a hacerse el tutorial si quieren. Yo intentaré yo lo tengo escrito, no completo porque pues son solamente unos tips para mí, pero yo lo escribí desde la base de datos que habíamos creado al inicio, entonces pues, intentaré de ayudarlos con algo.